Agenda Vital. Cuidando la salud. Bueno, en la reunión de producción nos preguntábamos, ¿por qué será que se está adelantando la pubertad en los muchachos? Pareciera que cada cierta cantidad de años o en las nuevas generaciones cada vez se adelanta más y más. Y nos llamaba mucho, poderosamente la atención esto que está ocurriendo, que no sabemos si es algo natural o todo lo contrario. Pero lo cierto del caso es que la pubertad precoz, que es como normalmente se le llama, ocurre cuando el cuerpo de un niño comienza a cambiar al de un adulto. Y esto pues demasiado pronto, antes del tiempo que normalmente ocurre. Este cambio se conoce como pubertad, claro. La mayoría de las veces se produce después de los 8 años en las niñas y después de los 9 años en los niños. Pero ¿qué pasa cuando se adelanta? ¿Qué efecto tiene esto en el cuerpo, el organismo de un muchacho o una muchacha? Precisamente para conocer la respuesta hemos invitado a una especialista, es Alfonsina Carrasco, la doctora Alfonsina Carrasco, especialista en endocrinología del Instituto Médico La Floresta. Además es coordinadora del posgrado de endocrinología del Hospital Universitario de Caracas y es un placer recibirla en nuestro estudio. Doctora, bienvenida. Muchas Bienvenida, gracias. Alfonsina, Un ¿cómo placer estás? para mí acompañarlos hoy. Bueno, muy interesados en saber porque sí pareciera que ahorita los muchachos, bueno, se van haciendo hombres y mujeres más rápido o es simplemente una percepción, como que pasan a ser adolescentes más temprano, como que no sé si pasan a ser adultos más temprano o se mantienen en la adolescencia por más tiempo, pero bueno, sí conductas y actitudes que antes uno veía, a lo mejor un niño de 12, 13, 14 años, los empezamos a ver en niños de 10 y 11, ¿no? ¿Es un tema cultural o hay un tema orgánico que está allí también alterándose o las dos cosas van de la mano? No sé. Sí, yo creo que es multifactorial. Las Ok. dos cosas pueden estar Ajá. ocurriendo perfectamente. Sí, ciertamente, fíjate que a nivel internacional en los últimos años sí se ha visto una disminución de la edad de aparición de la pubertad e incluso de la menarquia en las niñas, ¿no? Claro, eso es una evolución de muchos años atrás y que también varía dependiendo de las regiones. Y hay distintas cosas que pudieran estar vinculadas a eso. Una de ellas, bueno, son cambios climáticos, hay una cosa muy importante que es el aumento de la incidencia de obesidad, de sobrepeso, incluso en niños y adolescentes. Recordemos que el tejido graso también tiene una importante influencia sobre la parte hormonal, entonces pudiese estar influyendo en que haya cambios también en las edades de ¿Y el aparición. aumento de peso, eso acelera el proceso o Podría. lo retrasa? Podría acelerar el proceso en algunos y retrasarlo en otros, pero Ok. en líneas generales podría adelantarlo y podría traer trastornos también. En las niñas, por ejemplo, condiciona que pudiese haber más adelante predisposición a síndrome de ovarios poliquísticos, o sea, otros trastornos hormonales. También, bueno, hay muchas sustancias que se han vinculado, que son los que llamamos los disruptores endocrinos, que son sustancias que están presentes y que, bueno, quizás han venido con la modernidad en muchas, digamos, en los plásticos, o sea, se han vinculado varios en materiales plásticos, bueno, contaminación ambiental, productos tóxicos, o sea, cosas que pudiesen en cierto momento alterar o hacer interacción con receptores desde el punto de vista hormonal que pudiesen cambiar algunas cosas y entre ellas quizás hacerlo un poco antes de lo que era en años, muchos años atrás, ¿no? Oye, pero es preocupante, doctora. Conversamos, repito, amigo, con la doctora Alfonsina Carrasco, especialista en endocrinología. Y eso psicológicamente puede afectar también a los muchachos, porque probablemente, pues, psicológicamente no estén preparados para Claro. asumir las responsabilidades, ¿no? De lo que eso significa. Claro, como decía, Unai, ciertamente yo creo que hay también un cambio social, ¿no? Hay distintas, a nivel internacional y bueno, uno lo ve también a nivel local, pues hay distintas cosas a nivel psicológico o de cultura, o que ha hecho que los niños quizás sean un poco precoces en ciertas cosas más desde el punto de vista emocional, que no necesariamente van a tener que ver con el desarrollo puberal per se. Claro. Pero obviamente en un niño que tiene un desarrollo puberal más temprano, ciertamente las emociones van a cambiar más temprano, va a ser distinto a lo que sucede en un niño que tiene una pubertad en su edad habitual, pues. Por ejemplo, el hecho de que, y eso lo hemos conversado en varias oportunidades, a los niños se les dé como muchas obligaciones desde muy temprano. O sea, sales del colegio tienes clase de inglés, después de la clase de inglés tienes una práctica de fútbol, después de la práctica de fútbol te toca una clase de natación y luego viene la clase de piano. No, entonces el niño termina a las 9 de la noche teniendo que cumplir tareas, obligaciones. Ajá, ¿y dónde queda el juego? ¿Dónde queda el descanso? ¿Dónde queda el entretenimiento? Entonces eso termina haciendo que el niño sea más adulto, o sea, esté más ocupado y con otro tipo de condiciones y eso puede afectar también
a lo mejor a su desarrollo Hormonal. endocrino? Fíjate, hormonal? toda la parte hormonal siempre va a tener que ver también con el estrés, ¿no? Y de hecho algunas situaciones, claro, de mucho estrés, quizás no el estrés diario de un niño con mucha actividad, sino de pronto un estrés emocional, digamos, del momento, alguna situación que ocurre intempestivamente, pudiese efectivamente, digamos, adelantar o disparar digamos, el sistema que regula la parte hormonal femenino-masculina, dependiendo si estamos hablando de pubertad. Pero no necesariamente, o sea, el hecho de que los niños tengan más actividad física y todo eso no tendría por qué tener un impacto en lo que es el desarrollo hormonal propiamente dicho, ¿no? Ok. A menos que tenga que ver, como te dije, con la parte de la actividad física. Si es un niño de pronto muy sedentario porque tiene muchas actividades que no son deportivas y eso, pues quizás eso pudiese influir. Si este niño tiene sobrepeso, resistencia a la insulina y todo eso, pues sí pudiese tener. Incluso, en una oportunidad yo leí que algunas atletas de alto rendimiento, niñas, que practicaban gimnasia, por ejemplo, les retrasaban la regla para que no, digamos, que no se desarrollaran, porque eso es prácticamente una Nadia Comaneci, una de esas grandes, porque eso en muchos casos significaba el fin de su carrera, Ciertamente. como porque empezaba a crecer los senos, a fortalecerse los huesos, a aumentar las caderas, y ya no tenían ni la misma flexibilidad, ni lograban los mismos éxitos que ese es el tenían. otro extremo del que estamos hablando, ¿no? Eso era retrasarlo de manera artificial. Se pudiese retrasarse, que no sería lo correcto de manera artificial en niñas que hacen ese tipo de actividad, pero incluso naturalmente se puede retrasar en niñas que hacen ese tipo, o en niños, pero más frecuente en las niñas, que hacen ese tipo, o sea, que son deportistas de alta competencia, y eso tiene que ver muchas veces con el peso. Sucede que con las gimnastas, que fue el caso que dijiste ahorita, las bailarinas, las jockeys de caballos, ¿sabes? Las que hacen equitación, este tipo de cosas, normalmente necesitan tener un peso bajo. O sea, y tienen componentes musculares importantes, o sea, tienen más músculo que componente graso. Entonces, normalmente el peso bajo pudiese llevar a las niñas a algo que se llama amenorrea hipotalámica, es decir, se inhibe la función hipotalámica por el bajo contenido de tejido graso, y eso retarda tanto la aparición de la pubertad como incluso en niñas que ya se han desarrollado, pudiese retardar la frecuencia entre una menstruación y la otra, incluso hasta llegar a desaparecer. Wow. No es algo que sea, digamos, no se hace adrede, sino que es algo físico. Cuando tú tienes un peso muy bajo, exactamente, un peso muy bajo, un porcentaje de grasa muy bajo y un porcentaje de músculo más alto, o sea, que no es malo para la salud, pero en este caso en las niñas sí puede producir lo que se llama amenorrea hipotalámica, o sea, inhibe el eje del ovario. Y eso cuando ocurre puede también incidir en otros problemas orgánicos, doctora. En estas niñas sí, normalmente claro, porque sobre todo si la niña ya se desarrolló hay que proteger el endometrio. Una niña que pasa muchos meses sin ver menstruación, pues eso no es saludable. Además que claro, si se retrasa mucho también va a incidir a largo plazo sobre el alcance del pico de masa ósea en esas niñas, puede tener otras repercusiones. Pero claro, normalmente en ese tipo de atletas eso se controla, se trata, o sea, se les pone tratamiento si es el caso y es necesario para que pues tengan sus menstruaciones regulares. Desde el punto de vista emocional, pues dependerá también de qué tanto tiempo pueda pasar. Y cuando hablamos de que la pubertad comienza antes y desde luego, digamos, como que se aceleran los procesos, también luego a la hora de que vayan desapareciendo, ¿aparece antes también la menopausia, por ejemplo? No, antes se creía que eso era así, pero hoy en día los estudios han mostrado que no necesariamente es así. En niñas que se desarrollan... Yo pensaba que era así. Sí, no tiene relación. No, en niñas que se desarrollan por pubertad precoz o maduradoras tempranas, porque a veces hay niñas que se desarrollan temprano, pero dentro del rango de edad adecuado, que es lo que llamamos maduradoras tempranas. ¿Okay? Que es normal y normalmente ahí no se frena, pero no tiene relación con el tiempo de la menopausia. Okay. ¿Cuál es la edad normal en una niña para desarrollarse? La pubertad en niñas debe iniciar después de los 8 años, pero recordemos que la pubertad no inicia necesariamente con la primera menstruación, que es la menarquia, no va a iniciar, sino que inicia con la aparición del botón mamario. Esa suele ser la primera signo de inicio de la pubertad. Normalmente entre que aparece el botón mamario, que debería ser después de los 8 años, y viene la primera menstruación, que es la menarquia, pueden transcurrir alrededor de 2 años, poco más, poco menos, dependiendo de la niña, ¿ok? Entonces, ciertamente... O sea, que es normal a los 10 años tener la primera menstruación. Es normal, por encima de los 9 años es normal. En Venezuela el promedio de nuestras niñas es 12, más o menos 1.8, o sea que ese es el rango de normalidad. Sin embargo, hay generalmente patrones familiares. En niñas que sus madres han sido maduradoras tempranas, pueden madurar tempranamente. Allí lo que es más importante vigilar sobre todo es la estatura. Una de las cosas que se ve afectada si la pubertad es temprana es la estatura final. Entonces uno lo que vigila es que la niña esté alcanzando lo que llamamos el potencial genético de talla, que es como lo que uno viene programado en función
de la talla de mi mamá y mi papá, pues. Entonces, si la niña está creciendo acorde a su potencial genético, pues no suele haber ningún problema. Lo otro que se vigila mucho ahí es la incidencia de eso en la autoestima, pues, por supuesto, Claro. de esta niña, pues, De dependiendo de la cómo edad. lo manejan también De el cómo resto de lo- las personas que están. Claro, en el caso de las niñas es como más claro, hay como señales más evidentes de que eso está ocurriendo, ¿no? El botón mamario, una menstruación. En el caso de los varones, pareciera que es como más progresivo, el proceso menos visible, ¿no? Comienza a cambiar la voz, comienzan a aparecer vellos, Exactamente. comienzan o sea, algunos rasgos de la cara comienzan a como endurecerse más. A cambiar. Pero esos no son Claro. los primeros síntomas. Los Ok. primeros síntomas o el indicio es que comienza a crecer el volumen testicular y comienza Ok. a cambiar el color de la región testicular y por supuesto, bueno, empieza a aparecer el vello, Claro. tanto púbico como en otras áreas dependientes de Que en hormonas, muchos como la casos axila, tampoco- la hasta, cara. hasta los mismos padres no se percatan de eso, ¿no? Pues O sea, no, si el niño o sea, es pudoroso, pues claro, a el veces niño no se baña percata. solo, lo Así que es. sea, a lo mejor llega un momento en que uno ve a los niños desnudos hasta de determinado momento, ya a partir Así es. de cierta edad no Quizás lo el ve. padre lo empieza a notar. Bueno, un marcador que es bastante característico en varones es que empiezan a crecer rápidamente. Claro. Sí. O sea, se acelera El rápidamente estirón. el crecimiento, la velocidad de crecimiento y es el estirón. Eso Y otro- suele ser lo que ven los papás Claro. con más... Claro, que suele ocurrir, Y que empieza a se salir van mucho de más vello en los viaje, brazos, en las piernas. Empieza a salir vello en o otros, se van otras unas partes. vacaciones y regresan y son Y es otras otra personas. gente. Uno Sí. dice, Dios mío. Oye, Ya, y en el otro pantalón, caso el también- pantalón se quedó chiquito Sí, muy sí, rápido. sí, Y que los cuando zapatos salen no al le quedan. recreo, cuando regresan no hay quien esté en ese salón de clase porque los olores ya son Empieza a cambiar. Esa es una de las cosas el olor también. Tú dices, ya va, espérate, hay que... Esa es una de las aplicar cosas. desodorante con más la frecuencia. voz cambia, la voz Claro, cambia. empiezan a y salirse los gallos, Los esa es la famosos cantidad de gallos. cosas. Sí, sí, sí. El vello y el cambio en el olor, eso es una de las cosas que suelen iniciar. Más característicos Sí, señor, de ese... así es. ¿Pero solo ocurre en los varones o en las No, hembras también? ocurre en las También, hembras también. también, sí. Ujú. De hecho, fíjate que eso normalmente no es dependiente exclusivamente de la función de la gónada, sea testículo, Sí. sea ovario, sino que eso tiene un origen también suprarrenal. Y a veces la suprarrenal comienza a trabajar un poquito antes y entonces pudiese aparecer los cambios, eso se llama el olor apocrino, Ah. antes de que incluso uno vea los otros signos de pubertad. Muy Eso bien. puede, porque en una oportunidad ya no nos queda tiempo. No. Un minutico, nos dice Ibra. Es que en una oportunidad, uno ha escuchado que, por ejemplo, como que hay una especie de sincronía. Compañeras de trabajo que les viene la menstruación más o menos a la vez. O sea, que se van como Sí, eso es súper haciendo curioso. ¿Por qué sincrónico. ocurre Uno, eso? no sé por qué, seguramente la doctora sabrá, pero en el caso del desarrollo puede ocurrir igual. Que un grupo, no sé, 10, 12 niñas se están desarrollando, entonces hay una o dos, y entonces también, digamos, Sí. se Bueno, les no es que acelera, una no sé. motiva a la otra, pero claro, recuerda que Claro. si estamos en un grupo, suponte tú, del Ah, colegio, pues todos la están en misma el edad. mismo De la rango misma- de edad. ok, Entonces ok, uno pero esperaría... No es que una sincronía, sino simplemente que coincide porque estoy en la Coincide misma con edad. rasgo de Ok, edad, ok. exactamente. De hecho, a veces los que se salen un poquito porque son maduradores tempranos o tardíos, más bien son, ese suele ser el motivo de consulta, o ella Ok. creció mucho más que los demás, o él está más chiquito que los demás Claro, porque no y ha que está iniciado pasando pubertad. aquí es una- Exactamente, ok. así es. Doctora, mil gracias. ¿Tiene redes sociales? O sea, alguien quiere ahondar un poco más Sí, en este claro, tema, en Instagram, doctora Alfonsina Carrasco. Ok. Y Doctora, DRA solamente. DRA, ajá. DRA, Alfonsina Alfonsina Carrasco. Carrasco. por ahí la consultan y bueno, va a tener mucha más información. Especialista Gracias, en doctora. endocrinología del Muchas Instituto gracias a Médico de la ustedes. Floresta, coordinadora del posgrado de endocrinología del Hospital Universitario de Caracas. A la pausa y regresamos con más de Agenda Éxitos.